No, no lo veo, oiga. Sí, no. Ahí está Anita Galarza. Ah, ahí está. La asambleísta Anita Galarza que está con nosotros. Primero la saludamos. Buen día, estimada Anita, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Muy agradecida de estar con este gran panel en IN 99 y también mi saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Y permítame saludar también con Andrea González, que está con nosotros en el panel a esta hora. Buenos días, muchachos. Buenos días, Anita. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Andrea? Así que hola, Andreita. Como recién se instala, que empiece a trabajar, pues le parece. Trabaje, Andreita, ¿le parece? Antes de que se no nos me van vaya. a hablar de los horarios hoy día, que los chicos entraron una hora más tarde por gusto. Ahí está. No hablemos de eso. Ya, bueno, dele, empiece usted el trabajo, pues. Trabaje para que... ¿ah? A ver cómo está la situación en la asamblea, los juicios políticos, todo Claro eso que sí, ahí. encantada de la vida. Anita, cuéntanos cómo ves tú el panorama en la asamblea. Veo que hay bastante opinión sobre el tema energético, pero también nos preguntamos si realmente esta ley llamada No Más Apagones tuvo algún tipo de impacto en mi pregunta y en la parte que es mi expertise, en la inversión a largo plazo, en un reemplazo a estar metiendo los huevos todos en la misma canasta, que es depender de un sistema hidrológico que probablemente de aquí en adelante no funcione. Excelente pregunta. En diciembre el señor presidente envió una ley denominada No Más Apagones, porque recordaremos que en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso hubo apagones y eso generó pérdidas millonarias para el país, ahondando más la profunda crisis económica y de generación de empleo que se está viviendo en el Ecuador. Entonces llega el presidente, prepara su ley No Más Apagones y la Asamblea Nacional, que tomó la decisión de tener la suficiente madurez política de darle gobernabilidad al presidente, de aprobarles todos sus proyectos económicos urgentes para que no exista pretextos. Entonces le aprobamos la ley llamada No Más Apagones, que abría la puerta a que en coordinación con el gobierno el sector privado pueda invertir en nuevas formas de generación de energía eléctrica, porque si dependemos únicamente de las hidroeléctricas en el momento donde no hay agua, donde hay estiaje, nos quedamos fregados. Y no hay autoridad en el planeta Tierra que pueda ordenar a las nubes que lluevan. Entonces, el tema de la tenemos siembra que es algo encontrar, muy, claro, es una curita para una herida de puntos, esa es la realidad. Y solo para que les quede claro a los que están escuchando, Anita, ¿cuál es el nombre oficial de la ley? Ley de eficiencia energética. No, o sea, el nombre energética. Ya. Sí, la ley de eficiencia energética denominada la ley No Más Apagones. Perfecto. Que abre la puerta a esta inversión privada en coordinación con el gobierno. Así dice la ley. Ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vemos de esa inversión privada? Porque lastimosamente el gobierno no ha coordinado con el sector privado para que el sector privado pueda hacer esa inversión y que podamos tener esas medidas alternativas de generación de energía eléctrica. Y una pregunta, el gobierno se preocupó más en traer esta barcaza, ya, y hace unos días atrás en una radio de la capital se escuchaba a un analista de temas energéticos diciendo que la generación de la barcaza no iba a ser suficiente para todo el país, que como tenemos estiaje va a haber apagones, y ahí llegó una llamada del ministro Félix Wong a gritonearle, a menospreciarle al analista, a decirle que es un mentiroso, que no va a haber apagones y que las barcazas es lo mejor que nos pudo haber pasado, lo más exquisito en el planeta Tierra. Le humilló al analista, que dijo lo que ahora está pasando. Hace días atrás, después en Teleamazonas, el ministro Félix Wong, delegado del presidente Daniel Noboa, aseveró que no iba a haber apagones. La pregunta es, ¿está mintiendo el gobierno? Bueno, de alguna forma el ministro no mintió. ¿Sabe por qué? Porque para los ministros de Estado no hay apagones, porque a ellos les pagamos generadores eléctricos en sus instituciones. Cuando el gobierno dice que vivimos una excelente época de seguridad, no están mintiendo del todo, porque ellos tienen guardaespaldas, autos blindados, chalecos antibalas, pero la realidad fuera de la burbuja del poder, donde los ciudadanos no tienen plantas de generación eléctrica, no tienen guardaespaldas, no tienen autos blindados, es otra tenemos cosa. Velas y pitos, así que wow. Sí, exactamente, realmente creo que estamos desconectados, y a mí lo que me preocupa como experta en el tema ambiental, más que cualquier cosa en el tema político, es la falta de prevención que tenemos, a la poca resiliencia que tenemos frente a los embates tanto de fenómenos climatológicos como el cambio climático como tal, que nadie usa ni siquiera
siquiera la terminología. Es impresionante. Una pregunta, ¿en esta ley se puso un tope para que la empresa privada pueda producir su propia energía o eso queda a disposición abierta? Porque sigue habiendo una confusión para el ciudadano de a pie. ¿Cómo se benefició o cuál fue el beneficio de esta ley y si es que se abrió el límite que puede producir cada empresa de forma privada? Es totalmente libre, pero tiene que ser en coordinación con el Estado. O Si sea, el Estado no coordina, el lo sector pone el privado no Ejecutivo. puede hacer nada. La ley dice que el sector privado, en coordinación con el Estado, podrá apoyar en la inversión, en el mantenimiento, en la creación de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica, en coordinación con el Estado. Pero si el Estado no coordina con el sector privado, no ves nada, ¿me entiendes? Entonces, ya no depende de nosotros. Nosotros en ley ya abrimos esa posibilidad a que el sector privado pueda apoyar en esto. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano no tiene los recursos suficientes ni para dar mantenimiento a lo que ya existe, peor hacer algo nuevo. Así es, y el presupuesto recién está en 2% pero en el tema. La ley dice transmisión. que tiene que ser en coordinación con el Estado y el Estado no hace esas gestiones porque en la burbuja de poder que viven todo está exquisito en el país, entonces ¿para qué van a hacer esas coordinaciones? De hecho, según el ministro Félix Wong, no hay apagones. Lo dijo en Teleamazonas, que no iba a haber apagones, que eso es mentira, las mentiras del viejo Ecuador. O sea, todos los ciudadanos que vivimos con apagones en la noche es el viejo Ecuador. Ya basta, más bien ya basta al gobierno de querer decirnos, hacernos un gaslighting. O sea, nunca he visto un gobierno tan narcisista como este. Una pregunta y con eso ya te dejo para darle espacio a mis queridos panelistas que después dicen que hago una dictadura con las preguntas. ¿Han tenido un acercamiento hacia la asamblea de, por ejemplo, los gremios, no solamente los ingenieros eléctricos o energéticos, que entiendo que están muy presentes ahorita en el tema y en las comunicaciones que circulan? Un acercamiento con el futuro geotérmico, específicamente geotérmico del país. Es decir, por ejemplo, la San Francisco de Quito tiene un estudio muy avanzado donde se ha abierto la posibilidad y se habla de que justamente son las leyes los que impiden que haya una inversión internacional y para aquellos que están un poco desconectados, la energía geotérmica es la que viene de los volcanes y es un tipo de energía que madura con el tiempo, es decir, que no necesita mantenimiento, sino que más bien vas cosechando más energía y si el resto de países de Latinoamérica tuviesen tantos volcanes como Ecuador, estoy segura que ya estuviesen vendiéndonos esa energía. ¿Han tenido algún acercamiento sobre este tema? Bueno, justamente cuando se daba el tema del tratamiento de la ley denominada No Más Apagones, propuesta por el señor presidente Daniel Noboa, para poder hacer los aportes en lo personal como legisladora, al yo no ser experta en temas de generación energética, me tocó estudiar mucho sobre el tema y encontré dichos estudios que manifiestan sobre la energía geotérmica. Y nosotros tenemos tantos volcanes, como bien lo has dicho, Andreita, que tenemos esa posibilidad de tener una permanente generación de energía que no dependa de si llueve o no llueve. Siempre la tendríamos. Y es una excelente opción. Y que como la ley dice, de cualquier forma, el sector privado va a poder, en coordinación con el Estado, invertir en el mantenimiento, en la generación de nuevas fuentes de energía eléctrica. Ahí podría entrar el tema geotérmico, ahí podría entrar ese tema, pero la palabra del sector privado en coordinación con el Estado no está mal si es que el Estado coordinara algo. Sí, en algo estuvimos leyendo que, bueno, fue la noticia que había el primer intento del análisis de la geotérmica. Ese estudio de la San Francisco de Quito tiene ya algunos años y obvio no es la única opción. Vemos cómo Loja se mantiene un poco mejor gracias al parque eólico que tiene y todas las opciones que se hablaron también de energía solar en Manabí son válidas, ¿no? Lo que no tenemos que hacer es poner todos los huevos en una canasta y entender que la energía puede ser igual de diversa que nuestras etnias. El hecho de tener centralizado también toda la producción energética del país nos pasa una factura muy, muy alta. Anita, muchísimas gracias. Le dejo el paso a Javier, que ya está listo también para continuar con la entrevista. Gracias, Andrea. ¿Cómo le va, asambleísta? Nuevamente, buen día. A mí me parece ridículo lo que hizo la Asamblea, y con todo respeto se lo digo, con haber apagado la luz, haber sonado los pitos y haberse burlado de los ecuatorianos. ¿No le parece así? Buenos días, Javier. Le comento que no sé quién habría dado esa disposición. Cualquier legislador no puede ir y apagar la luz. Eso solamente puede ser una disposición administrativa. Y a mí sí me llamó la atención porque se puso oscuro el pleno, pero nuestras curules, los computadores seguían encendidos. Entonces yo supuse que era algún tema de
probar alguna cosa de la luz, qué sé yo. O sea, yo no me imaginé que lo que querían hacer era un tema mediático, claro. Yo vi que el correísmo estaba con unos pitos, así como esos que vienen en las piñatas de los niños. Sí. Entonces ya me di cuenta que no era un tema que estaban revisando algún asunto de la luz o bueno, en todo caso, fueron unos minutos que se puso oscuro el pleno y el correísmo empezó con unos pitos. Ya, ¿por qué fue el tema de los pitos? Entiendo que la sugerencia de la Policía Nacional, de un general de la Policía Nacional a cargo de la seguridad, sugirió que parte del plan de seguridad del Estado es que los ciudadanos tengan un pito que le puede venir en una piñata o que puede comprar en un bazar, como los de los árbitros, de tal manera, por ejemplo, que si viene un sicario en estos momentos de oscuridad, usted silbe el pito con la suerte de que ojalá le escuche el ECU 911 y venga a salvarle la vida. O que si le van a violar, le van a asaltar, usted silbe su pito, la recomendación de la Policía Nacional, y ojalá el ECU 911 le escuche y llegue. Esa es una de las sugerencias que dio un general de la Policía Nacional en rueda de prensa. A mí no me parece buena idea, no creo que sea eficiente, ni siquiera con una llamada de celular llegue el ECU 911, creo que no va a servir el tema de los pitos. Es la opinión del gobierno, no la comparto y no creo que sea muy eficiente. Pero tampoco para que la Asamblea se haya burlado de los ecuatorianos. No sé si ellos se hayan estado burlando a los ecuatorianos, no lo hice yo. No lo hizo toda la institución. Yo vi funcionarios de la Asamblea Nacional que no estaban con pitos, nosotros no estábamos con pitos, nosotros no dijimos que se apagara la luz. De hecho, a mí me molesta mucho este tema de los apagones, porque si ya le aprobamos una ley no más apagones, ¿qué hacemos con apagones si ya le dimos la posibilidad de que el gobierno coordine con el sector privado para que no estemos en esta? En el tema de la ley no apagones, ¿hay un límite para el sector privado o le dan apertura al sector privado? No hay límite, es una apertura que tiene que ser coordinada con el Estado. Otra vez, seguimos centralizando el tema. Ese es un problema serio en el país. Que nada se autocontrola en nuestra sociedad. Yo, aparte de ser abogada, soy psicóloga y entiendo que nuestra sociedad no tiene un locus de control interno, sino siempre tiene un locus de control externo. Nada se autorregula. Si usted le da libertad al sector privado a que cobre, que haga lo que quiera, va a cobrar lo que quiera. Y la economía de nuestro país no es para que le cobren lo que quieren. Entonces, en ese sentido, sí puede haber una inversión privada, pero tampoco van a venir y a cobrar lo que les venga en gana. Entonces, de eso también se trata la coordinación, que todo sea conforme a la realidad de nuestro país, sobre todo a la realidad económica que está bastante golpeada. Pero sí estamos conscientes, estimada asambleísta, que este tema de los cortes de energía no es de ayer ni de hace una semana. Esto tiene más de 30 años, yo recuerdo en el gobierno de Sixto Durán Ballén, y hablábamos del mismo tema, y uno lee los periódicos de esa época y hablamos, es como leer un periódico de hoy en el 2024, y lo digo con conocimiento porque en este trayecto que he tenido durante toda esta profesión es la realidad. Entonces el estatismo burocrático es el responsable de no querer dar mantenimiento al sistema eléctrico del país, llámese como se llame, hidroeléctrico, térmico, eólico, como quieran llamar. E inversión a futuro, no hablan nunca de cambio climático. Entonces es un tema que está ahí, no solamente es decir, bueno, aquí está la ley. ¿Qué hace esa burocracia estatista? Ahí está el problema, porque si obvio que no es de decir aquí está la ley. Cada institución, cada autoridad, esto es una maquinaria que está compuesta por varios engranajes. Y si un engranaje no se mueve, no hace lo que tiene que hacer, por más que la Asamblea Nacional dé gobernabilidad, apruebe las mejores leyes, si es que las instituciones que tienen que dar trámite a lo que se apruebe en la Asamblea Nacional no ejecutan los presupuestos, no hacen la coordinación necesaria, pues pasa a ser letra muerta. Tenemos una ley llamada no más apagones y adivinen qué, vivimos en apagón. ¿Por qué? Porque las instituciones no hacen lo que tienen que hacer, porque en el mundo cuáquer del gobierno del presidente Daniel Noboa ponen gente, no quiero generalizar, pero hay mucha gente que no sabe dónde está parada, que tiene miedo que le caiga la Contraloría y prefiere no ejecutar los presupuestos. Una muestra de eso es que de un presupuesto de 1.874 millones de dólares que se le aprobó y que se encuentran esos recursos en las cajas, en la caja fiscal, no es que no hay esa plata, sí existe esa plata,
los funcionarios deciden no ejecutar el presupuesto. Es increíble. Ahí está en defensa. No nos clavaron impuestos supuestamente para seguridad. Este fue el discurso, no para verle la cara a la gente. Entonces lograron verle la cara a la gente, le clavaron impuestos supuestamente para seguridad. Ahora tenemos 47 homicidios por cada 100,000 habitantes y el presupuesto que es ejecutado en defensa, por ejemplo, a más de la mitad del año es del 1,9% del 100%. El 1,9%, ni siquiera Increíble. El 50% que debería estar ejecutado a estas alturas del año, o sea, porque ya estamos más de la mitad del año, no, ni siquiera llegan al 2%, no ejecutan los presupuestos. Por temor. Yo no sé si por ineptos, por temor, ok. pero no ejecutan, no Es que ejecutan. Esa es la ¿Y de burocracia qué sacamos? estatista, pues. Esa es la burocracia que le tiene miedo a la Contraloría porque nacen con el pensamiento de que me voy a llevar algo y entonces le tienen miedo a la Contraloría, entonces mejor no ejecuto el presupuesto. No puede ser así. Si no puede hacen ser las así. cosas al costo que es, si siguen los procedimientos que establece la ley, no va a haber Contraloría que les sancione. Y si no saben qué es lo que tienen que hacer y les da miedo, no acepten el cargo. Váyanse a su casa, No pero acepten dejen el al país cargo. en paz. No acepten el cargo. ¿Acaso que ser la querida del presidente es el mérito suficiente? Sí, totalmente de acuerdo. Le voy a dar el paso a Enrique San Martín, asambleísta. Gracias de mi parte. Gracias, Javier. Anita, ¿cómo está? Mire, hace unas horas el Movimiento Construye circula a propósito del tema de las bases extranjeras en el Ecuador. Señala, respaldamos la reforma sobre bases militares, pero el país debe aprovechar para solucionar otros temas urgentes, por los que proponemos incluir 1. El fin del monopolio estatal en el sector eléctrico. 2. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3. El trabajo por horas y a plazo fijo. 4. Autorizar, los 3 son importantes, pero en esto estoy haciendo énfasis. Autorizar que los adolescentes que cometan asesinatos sean juzgados como adultos. Perfecto, Anita. Todos son muy buenos puntos. Celebro esta propuesta. ¿No es mejor ir a una asamblea constituyente o podemos quedarnos con unas reformas a la Constitución? Qué excelente pregunta. Yo le voy a ser muy sincera, yo pienso que esta constitución que está inspirada en la Constitución de Venezuela, que es una herencia del correísmo de Montecristi del 2008, nos ha complicado muchísimo. Porque basándose en los famosos derechos humanos, más han defendido los derechos de los delincuentes que de las víctimas. Y yo personalmente estoy harta. Yo formo también. parte de la Comisión Especial Permanente de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y hay 2 temas principales. Primero, que el Estado tiene que tener las políticas públicas para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean vulnerables a que los grupos de delincuencia organizada les estén reclutando para cometer delitos. Pero ya tenemos adolescentes que hace tiempo vienen cometiendo sicariatos, 5 sicariatos semanales. Se van máximo 3 años porque les juzgan como niños y salen al año y medio. ¿De verdad es eso justicia para la familia de las víctimas? ¿Y saben qué es lo peor? Salen y siguen cometiendo los sicariatos. Así es. Porque a los grupos de delincuencia organizada les encanta tener adolescentes cometiendo sicariatos porque les juzgan de distinta manera. Entonces, ya vemos que hay otros países en el mundo que cuando hay adolescentes cometiendo delitos, balaceras, asesinando con todo el dolo y la alevosía, se les juzga como adultos. Entonces, al parecer de la bancada de Construye Lista 25, nosotros creemos que en estos casos sí tienen que ser juzgados como adultos. Y por otro lado, también el Estado tener las políticas públicas necesarias y suficientes para evitar que nuestra niñez, que nuestra adolescencia sea presa fácil, que sea víctima del reclutamiento de estos grupos de delincuencia organizada. Correcto. Anita, antes de darle el paso al ingeniero Jaime Velázquez, las propuestas suyas son buenas, pero ¿no es mejor de pronto ir a una asamblea constituyente? Pregunto. Es peligroso. O sea, todo tiene que ser con mucha sabiduría y en los momentos en los que se va a hacer. Yo no confío en el Consejo Nacional Electoral. Más confío en mi ex enamorado que era un infiel que en el Senado. Qué buena, es muy buena esa. Ay, Dios santo. Con eso le digo todo. Vea ¿Ya? usted, increíble, ¿no? Caramba, Entonces, me hubiera yo anotado ahí. Qué buen semblante. Muy buena, Anita, muy buen semblante, sentido del humor. Buena. Te voy a pasar No se con ganó Jaime la Velázquez, cerveza. ¿ah? Gracias, Enrique. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo le va? Buenos días. La verdad es que Jaime, buenos días, ¿cómo me estás? echó reír mucho esa infidelidad. Pero bueno,
le cuento una cosa, esa infidelidad también se ve en la Asamblea Nacional. Voy a explicar por qué. Porque muchos confían en ustedes, y digo ustedes en forma general, pero obviamente son sueños de perro, porque la verdad es que no pasa nada. Y quiero saber cuál es el criterio suyo o cuál es el criterio de la bancada Construye con respecto a las bases militares. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No se vaya por la tangente. Dígame si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cuénteme. No, sí estoy de acuerdo y de hecho como Construye hicimos una rueda de prensa anunciando que vamos a apoyar el cambio del artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador para que nuevamente podamos tener bases extranjeras militares aquí en el país que nos permitan combatir, someter a las mafias, que nos ayuden a controlar el espacio marítimo, el espacio aéreo, que sea un apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que ha quedado absolutamente claro que por más esfuerzos que ellos pongan, están desbordados por la ola de criminalidad y delincuencia que existe en el país, que si bien es cierto el gobierno nacional puede declarar en estado de emergencia ciertas provincias, pero ¿qué es lo que hacen los maleantes? Se van de esas provincias a otras y siguen delinquiendo, siguen vacunando, siguen haciendo estos secuestros extorsivos y esas son situaciones que nosotros tenemos que unir fuerzas y apoyar las propuestas que creemos que van en esa línea de recuperar la seguridad del Ecuador. Y mucho hablará el correísmo de que no está de acuerdo con que haya bases extranjeras porque es quitarle soberanía al país. ¿Qué va a ser soberano ahorita el Ecuador si las mafias están queriendo tenernos de rodillas? Eso no es ser soberano. Soberano es un país que vive en paz y en libertad. Y mientras haya mafias y una guerra interna aquí en el país, no somos verdaderamente una patria soberana. Clarísimo, Anita. La segunda pregunta que le iba a hacer es específicamente sobre el tema de la ley no apagones que usted se refería hace unos momentos. Según el criterio de la Cámara de Comercio de Quito o la presidenta, decía que la normativa jurídica que está actualmente no le permite a la empresa privada vender, si quiere llamarlo así, el exceso de autogeneración que tienen. Si, digamos, producen ellos 10 y se consumen 6, los 4 restantes se desperdician porque la normativa jurídica no permite justamente darle el sistema energético o vendérsela al gobierno para poder generar más kilovatios hora. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Cuál es su criterio? Tiene que ser en coordinación con el Estado porque así lo dice la ley. Pero cambiémoslo. Vuelvo y repito, que si el Estado no coordina, es que de ley, si es que es para que se venda, ¿no es cierto? Y tendrá que ser a partir de las empresas públicas que son las que hacen la conexión de energía eléctrica, de ley tiene que ser coordinada con el Estado, si no, ¿cómo? No, está bien. ¿Cómo hacemos que llegue esa energía? Por eso es que la ley dice que sí, que el sector privado, todo lo que quieras, en coordinación con el Estado. Si el Estado no coordina con el sector privado, por más que nosotros aprobemos en la ley que el sector privado puede apoyar en la generación de energía eléctrica, no tenemos nada. Entonces, aquí lo que se necesita es pedirle al Estado que ya la ley le permite que coordine. Por favor, papitos, coordinen. Estamos a oscuras y ustedes nos dan la genial idea, el gobierno nacional nos da la genial idea de que nos compremos un pito, para que si viene un sicario aprovechando la oscuridad, que soples del pito. Anita, yo entiendo su frustración y entiendo de muchos ecuatorianos, pero la verdad es que yo lo que creo es que hay una sinergia en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo que nunca se ponen de acuerdo. O sea, siempre existe Yo le hago una pregunta. ¿Qué ley no le hemos aprobado al presidente? Dígame una ley que no le hayamos aprobado. No sé. Yo de esa parte no sé. Lo que sí sé yo le voy a decir, porque yo soy asambleísta, yo trabajo ahí. Le hemos aprobado todo. Todo. Pero esa no es la solución, pues. ¿O sí? Por supuesto que necesitamos darle gobernabilidad al país, o quieren que nos pasemos peleando con el señor. Que se pelee solo, está a 0,5 de verse al espejo y pelearse con él mismo. Ya, pero que se pelee solo, pero este país merece gobernabilidad. Nadie quiere una asamblea ni conspirativa ni obstructivista, pero claro, el discurso facilito al ver que las cosas no funcionan y no entender cómo funcionan las diferentes instituciones del Estado es: me caigo, me muerde un perro, culpa de la Asamblea Nacional. No sé si ese es el criterio. Lo que sí creo es que efectivamente existe esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo permanente, que la va a haber siempre, pero una cosa es discutir y otra cosa
lo que necesita el Ecuador, y el Ecuador necesita que se pongan de acuerdo, porque efectivamente los ecuatorianos necesitamos que los asambleístas A ver, quiere que nos pongamos de acuerdo. Bienes, Estoy diciendo que le hemos aprobado todas las leyes y usted dice, no, es que esa no es la solución. Entonces, ¿qué quería? ¿Que no le aprobemos todas las leyes? Que propongan nuevas cosas, mi querida. Hemos aprobado 27 leyes, aparte de las 5 económico urgentes. No importa. ¿Y cuál aprobamos es la lo de la consulta popular. Varias de las preguntas de la consulta popular fueron propuestas nuestras, ¿no es cierto? Y hemos aprobado varias cosas en la Asamblea Nacional. Tenemos que fiscalizar, sí, porque si hacemos una ley y vemos que el gobierno no está coordinando, no está ejecutando, no hay la ejecución presupuestaria, es que les prometo que yo ya no sé. Pero sí sabe por qué es eso, ¿no? Que solamente porque la ley de contratación pública también es bastante complicada. Entonces, pero si ya se declaró en emergencia, está declarada en emergencia. Ahí entra en régimen especial, eso todo el mundo, todos los que dominamos el tema de contratación pública sabemos que en un régimen especial todo se hace rápido. Ni así hacen las cosas. Pero sí sabe que todo depende del CERCOP. Pero bueno, ¿Y el CERCOP de quién depende? Efectivamente. ¿Quién le pone al frente? ¿Quién elige a las personas que están en el CERCOP? ¿Quién es el ejecutivo, Jaime? ¿Quién es el ejecutivo? El presidente de la República, obviamente, y sus ministros. Okay. Pero si nos ponen una maquillista al frente del CERCOP. Estoy de acuerdo con usted en eso. O sea, hay gente que no debería estar en los cargos que están. Sí, pero yo le pregunto esto, porque todos tienen una propuesta hoy en día que viene el nuevo presidente. Y la cuestión es, tiene la gente adecuada para los puestos adecuados, porque efectivamente siempre se ilusiona el ecuatoriano con un cambio, ponen a un señor que aparentemente prometió un cambio y pues obviamente nunca llegó, y después vienen otras alternativas. La pregunta es, construye con su gente, ¿está preparada para manejar este país? ¿Hay soluciones detrás de esa propuesta? Por supuesto que el país tiene soluciones. Y depende de todos, no solamente de los funcionarios, no solo de los asambleístas, no solo del presidente, no solo de los ministros. Cuando hablamos de seguridad, yo les pregunto, el carterista, el que te arranchó la cartera, es un subsecretario. Es que a veces es tan fácil echarle la culpa a todas las autoridades cuando no nos damos cuenta que es toda la sociedad en conjunto que tiene que transformarse si queremos hablar de un verdadero Ecuador seguro y próspero. Necesitamos que todos pongamos de parte por amor a Dios. Nos quejamos, es que no hay trabajo, es que está inseguro. Amigos, esto depende de todos. Y también depende, en este momento, de un proceso preelectoral de los ciudadanos que están aceptando candidaturas. Yo solamente como ciudadana, mire, le voy a decir, no como asambleísta, le voy a decir como ciudadana, pedirles, rogarles, suplicarles a los precandidatos, si no saben procedimiento parlamentario, si no saben al menos qué es una pirámide de Kelsen, no se postule, por favor. El país es un paciente crítico, es como que estuviese en terapia intensiva. Si usted no sabe hacer esa cirugía necesaria para salvarle al paciente, no se meta porque le va a matar. Y también a los electores, que somos todos nosotros, me incluyo. Para mí la democracia no es solamente un derecho, es una responsabilidad, porque somos nosotros los que elegimos a nuestras autoridades. Y a veces votamos porque tiene unos brazazos y está guapo, o que qué buen generador de contenido, qué buen influencer es, pero tenemos que buscar buenos funcionarios, no solamente buenos candidatos, buenos funcionarios, porque después llegan y vivimos lo que vivimos en este momento, que no ejecutan los presupuestos porque no saben qué es lo que tienen que hacer, que no tienen equipo y que creen que la medida de elegir un equipo es el amigo leal de Farra y la querida del presidente. Entonces, y después nos estamos quejando, pero somos nosotros mismos los que elegimos a esas autoridades. Por favor, tomémonos en serio el proceso democrático. A veces decimos, voy a votar toda esta lista. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted ese plan de gobierno? ¿Conoce el gobierno? ¿Conoce al 100% todos los asambleístas de la lista principales y alternas? ¿O solamente va y raya por el mismo número? Y después se queja. Lo congeló, Anita. A ver, tranquilo. Lo congeló. Se quedó sin palabras. Yo pensé que era yo. Lo dejó sin palabras. Eso está como la frase esa, no me dejaste en visto, te dejé sin palabras. Sí, definitivamente un poco para ir resumiendo todo lo que hemos hablado, creo que es el momento también, Anita, para que la academia se acerque a una asamblea nacional que esté abierta a recibir cuál es la solución al tema energético de este país. Realmente necesita a los mejores
a las mejores mentes trabajando en conjunto, y eso incluye pues a nuestros asambleístas. Ojalá que este mensaje le llegue a los gremios de ingenieros que veo con tanta vehemencia participar ahora de esta comunicación. Debemos recordar que fueron 10, 15 años de perseguir sistemáticamente a la academia que no opinaba igual que el gobierno de turno. Y eso alejó muchísimo a ingenieros, a gremios de las personas que se debieron escuchar para no construir una Coca-Cola Sinclair ahí o una refinería fantasma donde no era. Y son los números los que creo que cierran estas discusiones ideológicas que tienen desangrado al país. Realmente el trabajo de salir de la crisis energética, que tiene mucho que ver con el cambio climático, es un trabajo mundial que requiere que olvidemos estos problemas endémicos que tenemos aquí en Ecuador con la corrupción, efectivamente quizá, ¿no?, en un sistema energético, pero también con la tarea pendiente de ponernos al día y proteger a nuestras comunidades. ¿Qué vamos a hacer, chicos, con la colada morada? Se quemaron las plantaciones de mortiño, o sea, no es broma, realmente no me río porque es real. Necesitamos que en la Asamblea suene este término, resiliencia frente al cambio climático, porque habla justamente de proteger a la gente más vulnerable. Yo sé que me apasiono con el tema, pero me perdonarán mis compañeros. Cuando termine me avisa. Sí, listo. Gracias, Anita. Gracias. Anita, solamente una inquietud. Usted tiene que pedir licencia, va para la reelección, ¿verdad? Claro, yo tendría que pedir licencia porque soy precandidata encabezando la lista nacional de asambleístas de Construye 25. Perfecto. Bueno, gracias por atendernos, por su buena onda también, asambleísta. Siempre es un gusto tenerla en la plataforma de 99. Que tenga una buena mañana. Igualmente, siempre es un gusto poder dialogar con ustedes. Pues mis mejores deseos para todo el panel de I99 y muchas bendiciones para todas las personas que nos estuvieron acompañando en este diálogo, que si les está yendo bien, que les vaya mejor, y que si están pasando momentos difíciles, decirles que todo en la vida pasa y que espero que todas las puertas de provisión se abran en sus vidas y en las de sus familias para que ya no tengan esas preocupaciones, ya sea económicas o de salud o lo que sea. De verdad, espero que un milagro de Dios toque cada uno de sus hogares y que no tengan esos sufrimientos. Un abrazo, cariño. Muchas gracias, amén, igualmente para usted. gracias. Amén. La asambleísta Anita Galarza va a la reelección, así que tendrá que pedir licencia del 5 de enero encabeza la lista del 2 de octubre, del 5 de enero, del 5 de enero